¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto grande me va a poder saludarlos, poder empezar juntos la mañana con mucha información importante. Sí, en el centro de todo, pues la reforma electoral que, como se había anticipado, no fue aprobada por los diputados. El Pleno de la Cámara la rechazó, no estuvo pues apoyada por los partidos normalmente aliados de Morena, PT y Verde. La oposición se mantuvo en contra, como lo planteó desde un inicio. Morena adelantó que habrá un plan B. Ya hasta se reunieron con la presidenta para diseñar el que será el plan B. En el Senado sí avanzó la reforma, pero para eliminar las pensiones. Se estima que va a impactar a más de 9,000 exfuncionarios que actualmente pues reciben una jubilación de acuerdo al salario que tuvieron durante décadas. Ya el tope máximo será 70,000, aunque la mayoría pues ganará mucho menos que eso, y ya la única que podrá ganar 140,000 será la presidenta. La mandaron a diputados para su análisis. El gobierno y el sector gasolinero renovaron el pacto para mantener el precio máximo de gasolina regular en 24 pesos litro. 6 meses el compromiso y ya luego vamos viendo, ¿no? Asesinaron a Luis Miguel Victoria, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Iba en el Periférico Sur, aquí en la Ciudad de México. Llegó un tipo armado desde una moto y ocurrió el asesinato. Más de 3 horas, taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloquearon todo. Bloquearon el aeropuerto porque no quieren que haya pues transporte por aplicación. No quieren esa competencia. Hubo tensión, algunos taxis fueron removidos con grúas, hubo una persona detenida, lograron 3 acuerdos. El caso es que la Guardia Nacional va a sancionar a los transportes por aplicación. Y luego de un día se suspendió la contingencia ambiental por ozono. Hoy se prevé un descenso, ya seguramente lo sintieron, de temperatura. Se prevé también que habrá viento, así que se va a dispersar, ojalá, la contaminación. Y bueno, lo habíamos adelantado, no alcanzaban los votos, no había mayoría calificada. El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum, no obtuvo pues el apoyo del PT y el Verde, sus aliados electorales. No tuvo tampoco los votos de la oposición, 259 a favor, 234 en contra, se requería mayoría calificada. Solo hablaron los coordinadores de las bancadas para exponer sus motivos. En el PT dijeron que la iniciativa desvirtúa el camino de la 4T y podría llevar a un partido hegemónico. Reginaldo Sandoval, el coordinador, reiteró que pues se negaron a la reducción del presupuesto, propuso cambiar en vez de eso la fórmula de distribución. No es la ruta que nos lleva a tener más democracia. No nos asusta absolutamente nada porque nosotros estamos libres de conciencia y convencidos que estamos a favor de la gente. El coordinador del Verde, Carlos Puente, destacó su apoyo al movimiento. Respaldó la idea de ir juntos a los procesos electorales y que sean menos costosos, pero coincidió en que el financiamiento debe ser igualitario para que siga habiendo pluralidad. Desde el 2018 hemos dado un respaldo total al proyecto de la Cuarta Transformación. Puede haber diferencias, que éstas se dirimen y se sigue adelante. Los líderes de PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN, se mantuvieron en contra del proyecto, dijeron que es regresivo, que solamente concentra o pretende concentrar todo el poder en Morena, que es contrario a los principios democráticos. El líder de los diputados priistas, Rubén Moreira, dijo que esta reforma buscaba distorsionar la representación popular y que, bueno, podría además desatar una concentración aún mayor del poder. Ustedes, los del régimen, lo que quieren son elecciones de baja calidad. Patito o gansito, para agandallarse todo. Vamos a votar en contra porque se propone un Estado sin división de poderes. De hecho, la llaman Ley Maduro,
por la concentración de poder que representaría para el partido del gobierno. El caso es que fue desechada y el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, dijo que ahora lo importante pues es mirar hacia adelante. Sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027. O sea, no aprobaron la reforma electoral, pero sí pretenden ir de la mano de Morena en la próxima jornada electoral. Lo mismo en el PT, que reiteraron no hay ruptura ni con la presidenta ni con la 4T. Bueno, por lo pronto, el coordinador de Morena dijo que sí hay un plan B. Ricardo Monreal habló de esto, dijo que hubo pues sí un desacuerdo momentáneo. Ay, le ofrezco una disculpa, está encendido el aire acondicionado al interior del foro muy bajo, me estoy congelando, le ofrezco una disculpa. A ver, ¿qué dijo Monreal? Bueno, pues reconoció que hubo diálogo con todas las fuerzas políticas, aunque la diputada María Damaris Silva pareció no estar de acuerdo. Esto es parte de lo que ahí sucedió. Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Y bueno, pues más tarde Monreal fue recibido ya por la presidenta en Palacio Nacional. Están afinando lo que será el plan B, ya sabían que no les iban a aprobar, así que bueno, pues están justamente abordando este tema, el tema del plan B para la agenda legislativa. También estuvo el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y Manuel Velasco del Verde. Interesante, fíjense que pues no solamente los partidos de oposición, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, hablaron de la reforma electoral en esos términos. No solamente esos tres partidos insistieron en que Morena busca con esto convertirse en un partido hegemónico, lo dijeron también el PT y el Verde. Aquí vemos al senador del Verde, Luis Armando Melgar, que dijo que su bancada no va a acompañar tampoco el plan B, ya desde allá. Lo anuncian. Van a recurrir a la Suprema Corte si el nuevo proyecto impulsa cambios electorales por medio de leyes secundarias. El PAN también ya dijo, no vamos con el plan B, sobre todo si es una copia de la iniciativa original. Van a analizar el tema, van a ver si hay propuestas distintas. Y bueno, pues Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, felicitó a los partidos aliados del gobierno por votar en contra. Dijo que con eso inicia una nueva era política en México. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, dijo que, pues de haber una propuesta alterna, debe ser construida ahora sí con consenso. Evidenció la importancia de que haya pluralidad y de que se mantenga la democracia y no que haya pues solamente una fuerza política, digamos, con toda la fuerza que abarque todo el poder. En el Senado, se aprobó en el Pleno, se aprobaron nuevas atribuciones a la Guardia Nacional. Podrá participar en la vigilancia de bosques y áreas naturales. Esperemos que con eficiencia, porque los talamontes están devastando muchísimas hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque. Es una catástrofe ambiental la que hay en México. El crimen organizado se ha apoderado de los bosques y bueno, pues ahora la Guardia Nacional va a estar también en estas tareas, van a hacer contención migratoria, van a supervisar aduanas, aeropuertos, carreteras, se van a coordinar con las autoridades ambientales y bueno, pues dicen que así van a evitar una duplicidad de funciones. Miren, que se dupliquen, pero que alguien lo haga, porque el miedo es el que ha reinado en los bosques de este país y los talamontes hacen lo que les da la gana. Y los esfuerzos de aquellos que tratan de proteger justamente pues a los árboles, a los bosques, terminan truncos por el miedo, los expulsan, los amenazan o los matan. Hablando de delincuencia, apenas el 2 de noviembre del año pasado se giró esta orden de aprehensión contra Nemesio Ceguera el Mencho,
Esta era por delitos contra la salud, acopio de armas. Estaban investigando las presuntas narconóminas, donde aparecen autoridades municipales, estatales, federales, hasta funcionarios, ¿por qué no nos extraña?, de la Fiscalía General de la República. Y es que sí, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. Cayó el Mencho, pero no trabajaba solo, no operaba tremendo cártel transnacional solo. Bueno, la presidenta encabezó ayer, por cierto, un homenaje a los 28 elementos de las fuerzas federales que murieron en el operativo contra el Mencho. Se va a reunir con sus familias. No habrá acceso público, pues por respeto justamente a las familias. Ayer les informé que la defensa de Abigail González El Queenie, que es cuñado del Mencho, le pidió a una corte de Washington aplazar 2 meses la audiencia. Bueno, la corte aceptó, pasó para el 8 de mayo el encuentro. Van a preparar mientras un posible acuerdo con la Fiscalía. Así que todo indica que el cuñado sí va a llegar a un acuerdo con la autoridad norteamericana. Y mientras en Jalisco, fíjense, por lo menos 15 coches particulares y vehículos de carga resultaron dañados por estas ponchallantas. Mire, así quedaron. Ponchallantas regadas por todo el circuito metropolitano sur, es el municipio de Tala. Afortunadamente no hubo heridos, porque luego se poncha la llanta y pierden el control del vehículo y, bueno, por fortuna no causó accidentes. La Guardia Nacional no pudo dar con los responsables. Como a las 4:40 pasé por aquí por Tala y estaban los de la Guardia Nacional y yo les di por un lado y fue cuando se me ponchó la llanta por los ponchallantas que pusieron. Fueron varios carros parados, más o menos vi como unos 15 estacionados por la orilla. En Colima cayó Yair N., identificado como líder de una célula delictiva dedicada a vender fentanilo, metanfetaminas. Lo informó el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esta mañana. En el operativo en Villa de Álvarez detuvieron también a otras 6 personas y aseguraron más de 270 kilos de fentanilo, además de polvo y pastillas. Bueno, y lamentablemente voy a esta información que tiene que ver con violencia aquí en la Ciudad de México. Y es que anoche mataron en el periférico. Iba manejando en el periférico sur Luis Miguel Victoria. Él fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Iba en la colonia Isidro Favela. Es la alcaldía Tlalpan y pues un tipo armado en una moto le disparó. Todavía la camioneta siguió avanzando, invadió los carriles centrales, provocó pues otro choque. Y bueno, pues lamentablemente sí, el ex dirigente sindical del ISSSTE falleció. Y fue un caos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ayer. Aquí le advertí, ¿no?, que estaba esta amenaza de los taxistas concesionados de cerrar todo. Las 2 terminales, nadie entra, nadie sale, porque no quieren que haya transporte por aplicación. Cuesta pues la mitad, ¿no?, normalmente, o bastante menos, irte del aeropuerto a donde sea a través de un transporte por aplicación. Y bueno, pues eso no les gusta a las compañías concesionarias que se dedican al transporte desde el aeropuerto. Así que todos los trabajadores ahí bloqueando. Una locura en términos pues de vuelos. Imagínese, hubo quien tuvo que salir caminando cuadras y cuadras con todo y equipaje, lo mismo para entrar que para salir del aeropuerto. Y bueno, pues les funcionó. Ya les van a mandar a la Guardia Nacional. Cada vez que alguien de Uber o de Didi o de alguna aplicación quiera ir por pasaje, los va a detener la Guardia Nacional. No nos dan una solución en contra de las aplicaciones. Ellos pueden cargar afuera, a nosotros nos piden un montón de requisitos para cargar aquí adentro, una licencia, una contraprestación que se le paga al aeropuerto. Uber nomás llega, o las aplicaciones llega, carga y se va. Y bueno, se anunció que era una manifestación pacífica, pero hubo mucha tensión, hubo empujones, los policías replegaron a los manifestantes, 3 coches que bloqueaban el acceso fueron retirados con grúas. Así, digamos, la tensión que se vivió, una locura de verdad este bloqueo.
una persona fue detenida porque rompió el medallón de una grúa. Ya al final lo liberaron porque, pues, México mágico, ¿no? Cientos de usuarios del aeropuerto, pues le hicieron no sé cómo. Algunos perdieron los vuelos, otros llegaron a pie o así, mire, así. Las grúas convertidas en taxi para por lo menos, pues, sacarlos de la zona o acercarlos un poquito. Los policías ahí apoyando con todo y maletas. Desde luego, pues generó mucha molestia. Lo que más de los taxistas. ¿Qué pasó? Son abusivos los taxistas del aeropuerto. Son unos mendigos abusivos. Tenemos mucho rato esperando en el aeropuerto. Poder salir del aeropuerto está bien complicado. Y vamos tarde a los lugares de trabajo. Bueno, ya finalmente llegaron a 3 acuerdos. El primero, Gobernación va a gestionar la eliminación de normas en favor de las plataformas. Segundo, Comunicaciones y Transportes va a expedir permisos a todos los interesados en prestar el servicio en la zona federal. Tercero, a partir de hoy, lo que le decía, la Guardia Nacional va a sancionar a los servicios de transporte considerados ilegales, o sea, los de las plataformas. Y bueno, pues ya vino la reacción de Uber, que recordó que dicha corporación debe cumplir la suspensión ordenada en 2025 por una jueza federal, referente a cesar las detenciones contra sus conductores en los aeropuertos del país. Así que, bueno, pues ahí está ese, digamos, detalle judicial que tendrán que tomar en cuenta. La que sí se suspendió fue la contingencia ambiental. Ya podemos respirar, ya podemos salir a hacer actividades al aire libre. Tampoco mucho, porque la contaminación sigue. Bajó la temperatura, hay frío en el Valle de México, estamos esperando el viento para que se vaya la contaminación. El caso es que ya circulan normalmente los vehículos para que lo tomen en cuenta. Yo les tengo esta persecución como de película, Son policías de la Ciudad de México que iban tras 2 tipos que se robaron 750,000 pesos, sí. Se los quitaron a un cuentaviente y así iban en sentido contrario, escapando con el botín, pero no fue tan sencillo. Mire, ahí finalmente detuvieron a los asaltantes, Christoph y Diego Andrés. Aquí vemos toda la persecución captada por las cámaras del C5 que le quitaron el dinero a una persona que había retirado justamente esa tan importante cantidad de un banco en la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, pues con las cámaras de seguridad fueron siguiendo a los agresores, a los rateros, pues. Lograron detener al primero ahí sobre Circuito Interior Insurgentes. El cómplice todavía alcanzó a escapar, pero mire, los agentes lo ubicaron, lo capturaron en la colonia Peralvillo, ya en la alcaldía Cuauhtémoc, y el dinero fue recuperado. O sea que sí, fíjese, sí hay casos en los que la autoridad hace su trabajo y un mexicano recuperó lo que le pertenecía. Iniciamos este espacio hablando de la reforma electoral que fue rechazada ayer en la Cámara de Diputados y bueno, pues ya se venía planteando el plan B en caso de que rechazaran el plan A, que ya quedó fuera. ¿En qué consiste el plan B de reforma electoral a través de las leyes secundarias? Ya habló la presidenta Sheinbaum esta mañana al respecto. Le voy a tener los detalles, las declaraciones en unos instantes. Antes, esto que ocurrió, un hombre pues cayó desde la parte alta de las escaleras hasta el andén. Es la estación Camarones, es la línea 7 del metro. Es la Ciudad de México. Se cayó 30 metros. Las autoridades ya están investigando, pues, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer, estalló una batería portátil que él llevaba. La llevaba consigo, estalló esta batería que ve, y pues eso provocó que perdiera el equilibrio y se cayera de una altura, pues, importante, por lo que lamentablemente falleció. Y también otro hombre en el metro, pero en la estación Chabacano,
un adulto de 65 años que empezó a convulsionar, se desvaneció y murió. Es la línea 2 que va de Cuatro Caminos a Tasqueña. No ha sido identificada esta persona, así que bueno, pues hacemos el llamado. Ya a la media, Iram, vamos a la información en breve. Nos arrancamos rápidamente, Pau. Les comentamos que bajo la gestión de David Monreal en Zacatecas, el narcomenudeo se disparó 78%, alcanzando 548 investigaciones el año pasado. El estado se ha convertido en un campo de batalla para los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y también del noroeste. Policías del Estado de México localizaron en un predio 2 contenedores con 100,000 litros de combustible robado y no hubo detenidos. En más información del país, también fueron asegurados 28,000 litros de huachicol en 2 tractocamiones y 3 remolques que estaban estacionados en una pensión de Cortázar, Guanajuato. Elementos federales y estatales detuvieron a 4 integrantes del cártel Jalisco en Chiapas. Les quitaron armas y drogas. Vámonos ahora a Sinaloa. Allá lamentablemente continúa la violencia. En Culiacán mataron a un hombre en su propia casa y secuestraron a 3 mujeres que estaban con él. La policía ya investiga. Y encontraron los cuerpos de 3 personas con huellas de violencia. Municipio Nicolás Bravo en Puebla, ya se investiga un posible ajuste de cuentas. Mientras tanto, a pesar de contar con medidas de protección, fue atacado a balazos el activista y ambientalista Eric Saracho. Todo esto en Bahía de Banderas, Nayarit. Por fortuna, lo reportan estable. Ayer encontraron a los 2 pescadores de Acapulco que estaban desaparecidos desde el martes. Se los llevó el oleaje. Estaban muertos. Los rescataron ya sus cuerpos cerca de la playa Mimosa. Mientras tanto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que durante todo su sexenio los estudiantes pagarán una tarifa preferencial de 5 pesos en el transporte público de la entidad. El peso frente al dólar se cotiza en 17.74. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.24%. Y bueno, un acuerdo entre el gobierno y el sector gasolinero que se renueva. Un pacto para mantener el precio máximo de la gasolina regular en 24 pesos por litro. Serán 6 meses, aplicará solo para esa que es la gasolina de mayor consumo en el país. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lanzó el Plan México para blindar a la industria textil con nuevos aranceles y con el sello Hecho en México. Adelantó que se va a reactivar la banca de desarrollo para financiar al sector. Todo esto ocurrió en Puebla. Y bueno, pues ya el Senado aprobó la reforma impulsada por la presidenta para eliminar las pensiones de los exfuncionarios y que nadie gane, pues no solo más que ella, sino que nadie gane ni la mitad de lo que ella gana. Ninguna pensión de exservidores públicos podrá exceder el equivalente a la mitad del salario del presidente. O sea, haga de cuenta, los directivos más altos, el tope máximo será 70,000 pesos. La enorme mayoría de los 9,000 exfuncionarios pues afectados van a ganar considerablemente menos. Y bueno, ya fue aprobada, se mandó a diputados. Por otro lado, la reforma electoral, que ya lo dijimos, fue rechazada en la Cámara de Diputados, no obtuvo la mayoría calificada. Y bueno, pues desde ya se empezó a esbozar el Plan B. Y es justamente lo que se ha tocado esta mañana en la conferencia mañanera, el Plan B, que va a ser enviado este lunes al Congreso. ¿En qué consiste el Plan B? Bueno, pues ya se ha anticipado que el objetivo es bajar los recursos que reciben los congresos estatales. Y bueno, pues se busca, dice la presidenta, fortalecer la participación ciudadana en las consultas populares. A ver, esto es parte de lo que dijo. ¿En qué consiste el Plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios. Bueno, dijo varias cosas la presidenta al respecto. Dijo que con ello se va a disminuir los privilegios, bueno, pues se va a fortalecer la consulta popular, que se va a poner un tope máximo a lo que debe destinarse de los presupuestos a los congresos locales. Y fíjense, pues aquí lo interesante es que son como 2 versiones muy distintas de lo mismo.
sea, desde presidencia se asegura que la prioridad es, pues sí, que sean elecciones más austeras, pero desde no solamente la oposición, sino desde los partidos aliados de Morena, lo que se alerta es que esta reforma, en este caso el Plan B, lo que está buscando es que haya un partido hegemónico, que se fortalezca más y más a Morena y que se debilite al resto de los partidos. Ahora, la presidenta acaba de hablar del Plan B y sin embargo ya anticipa que si el Plan B no pasa, no pasa nada. Si no se aprueba tampoco el Plan B, no pasa nada, lo ha dicho ya la presidenta esta mañana. Ahora, ¿esto cómo le pega a la coalición electoral del 27? Pues en teoría no le pega, tanto PT y Verde han dicho ya que siguen en el movimiento junto con Morena. Por lo pronto, ya que hablamos de elecciones en el 27, el PRD en Guerrero, donde sí mantiene el registro, le abrió la puerta al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, para buscar la candidatura. O sea, si Morena no lo convierte en candidato por el tema del nepotismo, ya ven que ahorita gobierna su hija, pues entonces el PRD le dice, vente para acá. Están en eso, allá en Guerrero. Y la Fiscalía de Morelos informó que no tiene relación, que no están relacionados los feminicidios de Kimberly Ramos y de Carol Toledo. Ambas eran estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado. Está descartado por el momento que los ataques tengan que ver con trata de personas, pero ojo, en el caso de Carol se investiga si hay relación con una amenaza en su contra a través de redes sociales. Ayer tomaron nuevamente las calles de Cuernavaca justamente pues estudiantes y personas de distintos sectores, O sea, eran prioritariamente estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos, pero también pues personas, insisto, de varios sectores exigiendo justicia, exigiendo seguridad. Piden que salga la dirigencia, que cambie la dirigencia estudiantil. Esto que ocurre en México no se sabe nada desde hace una semana de Luis Arturo Hernández. Él tiene 16 años. La última vez que lo vieron fue en la estación Tláhuac, que es la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Su familia denunció que la Fiscalía no ha hecho nada. La búsqueda de Luis se ha dificultado porque las cámaras del metro, ¿qué cree? No funcionan. Eran clave para pues ubicar qué fue lo que pasó con él, porque fue ahí en el metro donde lo perdieron de vista, pero no sirven las cámaras. Así que exigen que avance la investigación. De hecho, cerraron Avenida Tláhuac ayer. Un caos importante, que le digo, gente que pues desde luego no tenía nada que ver con el tema, ni tampoco manera de avanzar en la investigación, se quedó ahí varada mucho tiempo. En fin, parte de lo que ocurre en esta Ciudad de México. ¿Ustedes saben por qué el talón de Aquiles se llama talón de Aquiles? ¿Por qué le decimos así a esa parte crucial del cuerpo? ¡Ay, tan dolorosa! ¡Vámonos a la escuela! ¡Vámonos, por favor! ¡Qué gusto, Rosy! Bienvenido, Rosy López. Bienvenido, Vladimir. A esta la escuelita en la que hoy nos ponemos, pues sí, entre futboleros y anatómicos, como de que no. Sí, el tendón más fuerte del cuerpo es el tendón de Aquiles. Está justo detrás del tobillo. O sea, es el que se encarga de unir, digamos, los músculos de la pantorrilla. Tú le dices chamorro. Chamorro. Con el hueso del talón. Y que justamente nos permite, pues, todo. Caminar, correr, brincar, bailar cumbia, que también se nos da. Bueno, pero ¿por qué se llama talón de Aquiles? Ahora nos ponemos mitológicos y nos vamos hasta Grecia. Y es que justamente, de acuerdo a la mitología griega, Aquiles, fíjense, cuando era bebé, su mamá lo sumergió en un río que le dio inmortalidad, pero no lo sumergió, o sea, no lo aventó, sino que lo sostuvo de un piecito para sumergirlo en el río, lo sostuvo del talón. Entonces, la única parte de Aquiles que quedó desprotegida fue su talón. Tiempo después, pobre Aquiles se murió porque le cayó una flecha justo ahí en el talón. Sí, también muy salado Aquiles. Y entonces, pues era su único punto vulnerable. Y por eso
Cuando alguien es así, como que tu debilidad es tu talón de Aquiles. No te voy a preguntar quién es tu debilidad porque ya sé. No. Y ahí lo tienes bien cerquita. ¡Ah, caray! ¡Ay, caray, no! ¡Ah, caray! De las cosas que se entera una. Oigan, la fiesta de 15 años. ¿Se acuerdan, pues, de la famosísima fiesta? La austerita, ¿no? Allá el fin de semana en Villahermosa, Tabasco. Bueno, resulta que el secretario de gobierno de ese estado, José Ramiro López Obrador, dijo que no tiene nexos con Morena el empresario Juan Carlos Guerrero, que es el papá de la quinceañera y el organizador pues de la fiesta. Dice que no tiene nexos con Morena, que tiene una trayectoria de más de 20 años trabajando con Pemex, que su actividad empresarial se consolidó pues en décadas anteriores. Esto dijo. Los adversarios cualquier cosa la agarran para golpear a la Cuarta Transformación, que pasó por el gobierno del PAN y por los gobiernos del PRI. No, que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua. De los contratotes millonarios que obtuvo ese empresario en los 6 años recientes, de esos mejor no habló. Pero me voy a enlazar rápidamente hasta Guadalajara contigo, Carlos Carrizales. Me da mucho gusto saludarte. Te escucho. Buenos días. Paola, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia de Imagen Televisión desde Guadalajara, Jalisco. La Fiscalía del Estado realizó un operativo en la zona conocida como Pueblo Quieto, en la colonia Jardines del Bosque, en donde detuvieron a 5 personas, 4 hombres y una mujer, por violar sellos en fincas previamente aseguradas en enero. En esta zona de Pueblo Quieto están las vías del ferrocarril, que serán ruta del tren de pasajeros México-Querétaro-Guadalajara, proyectado por el gobierno federal. Asimismo, Ferromex demolió varias viviendas improvisadas que invadían este derecho de vía. No es la primera vez que ocurre un operativo en esta zona debido a que son asentamientos irregulares. En enero fue cuando ocurrió el primero y tentativamente por represalias a este desalojo de las personas asentadas irregularmente, realizaron actos vandálicos en la colonia americana que incluyeron la quema de varios automóviles. Paola, vamos a estar muy al pendiente de este y otros temas. Regreso contigo al estudio, les mando un abrazo y les deseo un gran día. Un abrazo también para ti, pues fíjense, así las cosas en Pueblo Quieto. Una pareja de adultos mayores, fíjense, estaban desaparecidos desde el 14 de febrero. Y los habían visto la última vez en Tlanepantla, en el Estado de México. Los buscaban a Lilia y a Alejandro. Lamentablemente los encontraron fallecidos en un negocio que rentaban. No voy a entrar en detalles, pues solo más dolorosos para sus familiares que están atentos a la investigación. No hay detenidos por este caso. Yo llegué hace 40 años aquí y ellos llegaron hace como 20 años aquí. Buenas personas, ellos llegaban a trabajar porque dicen que estaban en un tinaco. El tinaco era sobrepuesto, es que ponen cisterna y ahí los encontraron. Pero les pusieron cemento. Y en Nuevo León, esto pasó con un guardia de seguridad. Estaba en una caseta en el sector Valle Poniente, en Santa Catarina, y mire. A ver. Ya, tranquilo. Tú puñetas, una cámara, otra cámara. ¿Tú crees que una cámara va a hacer algo? Puñetas. El agresor, que además se puede ver claramente en la imagen, le reclamó porque se acercó mucho a tomarle una foto para ingresar a una de las colonias. El trabajador intentó calmarlo, le advirtió que una cámara los estaba grabando y aún así vino este ataque. Ninguna autoridad ha informado sobre este caso. Pero nos vamos a la información meteorológica. ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque sí, se esperan lluvias en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche y Quintana Roo. A sacar el paraguas por allá. Mientras tanto, se prevé mucho calorcito rico en Durango,
Durango, Sinaloa y Nayarit, además de Jalisco, Michoacán y Colima. Ya se está dejando sentir la primavera con temperaturas de hasta 39 grados. A mantenerse bien hidratados y a usar mucho protector solar. Mientras tanto, para la Ciudad de México, una máxima de 22, una mínima de 8. Así que vamos a tener pues prácticamente todos los climas en un solo día. Pues así hemos estado, ¿no? Sí. Anoche yo me estaba asando y en la mañana congelando. Ahora con frío. Pensé que era hormonal, pero ya veo que a ustedes también les pasó. También nos pasa. Exactamente. ¿O será la andropausia? No sé. Una de esas, ¿no? Pero siquiera nos pasa a todos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Al ratito le seguimos y es que ya son las 9, nos vamos a un resumen de lo más importante, esto que ocurrió en la Cámara de Diputados. La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum fue rechazada, pero ya hoy ella dijo que no es una derrota y presentó el plan B. El lunes lo va a mandar al Congreso, va a consistir en poner un tope a los recursos que reciben los congresos estatales, reducir el número de regidores en los municipios y fortalecer la participación ciudadana en consultas populares. ¿En qué consiste el plan B? En lo mismo, seguir disminuyendo los privilegios. Aunque ya también adelantó que si no pasa el plan B, pues no pasa nada. En el Senado sí avanzó la reforma para eliminar las pensiones de exfuncionarios. Va a impactar a más de 9,000 personas. Nadie podrá ganar más de la mitad de lo que gana la presidenta. Y ya la mandaron a diputados. El gobierno federal y el sector gasolinero renovaron por 6 meses el precio máximo de la gasolina. Costará 24 pesos litro. Asesinaron a Luis Miguel Victoria, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE. Iba manejando su camioneta en el Periférico Sur, en la Ciudad de México. Le dispararon desde una moto. Taxistas concesionados del aeropuerto de la Ciudad de México bloquearon terminales 1 y 2 porque exigen que no puedan operar ahí los transportes por aplicación y lo lograron. La Guardia Nacional va a evitar que entren Uber, Didi y otros más. Anoche suspendieron la contingencia ambiental, así que ya hoy se normaliza la circulación de vehículos. Bajó un poco la temperatura, se espera viento y con eso anhelamos todos que se disperse la contaminación. Voy a la pausa al regresar. Esto que ocurrió, no voy a ninguna pausa. Le muestro antes, fíjese, esto que pasó en la autopista México-Querétaro. A ver, es más, es Cuautitlán Izcalli. Todavía se alcanza ahí a ver una partecita del segundo piso. Todavía no es la autopista como tal. Un tráiler impactó y arrastró por varios metros a un coche. Lo grabaron otros conductores y al parecer todo empezó por un pleito, justamente un pleito entre los conductores de que pasas, no pasas, te dejo, no te dejo, pues te echo. El tráiler así lo fue empujando, ¿no? Me lo llevo y generó pues un caos importante en esa zona que de por sí muy fluida nunca es. Pero me voy a enlazar rápidamente hasta la redacción contigo, Kena Uribe. ¿Qué nos reportas desde ahí? Muy buenos días. Hola Pao, muy buenos días. Esta mañana Morelos amaneció con intensas rachas de viento que ya provocaron la caída de un árbol sobre la autopista México-Cuernavaca. Como vemos en las imágenes, el tronco quedó atravesado en el kilómetro 75, afectando ambos sentidos. El paso hacia Cuernavaca está totalmente bloqueado, mientras que rumbo a la Ciudad de México hay una importante reducción de carriles. Afortunadamente, al momento del desplome no circulaba ningún coche, por lo que no se reportan personas lesionadas. En este momento, personal de emergencia ya trabaja para liberar la vía, pero el tráfico es muy intenso en la zona. Si usted planea tomar esta autopista, salga con tiempo y maneje con mucha precaución porque el viento continúa fuerte. Seguimos pendientes, Pao, porque esto también es noticia. Muchísimas gracias. Y viento el que quisiéramos acá en el Valle de México justamente para la dispersión de contaminantes. Muchas gracias, Kena. Oigan, este caso ocurrió hace 20 años. De verdad que sacudió a la opinión pública, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Y es que, pues fue terrible. 2 niños asesinados, un proceso legal muy mediático, extrañísimo. Diego Santoy, declarado culpable, cumple desde entonces una condena de 71 años. Ya pasaron 20 de esta
extraña y terrible historia. Te metiste a mi casa a matarme, a matar a mi familia. Tú mataste a tu familia y ahora me quieres echar la culpa a mí. El 2 de marzo se cumplieron 20 años de uno de los crímenes que más impactaron en México, el caso Cumbres, un doble infanticidio que ocurrió en 2006 en Monterrey, Nuevo León, pero que conmovió a todo el país debido a la brutalidad de los hechos y a la intensa cobertura mediática que generó. La tragedia ocurrió en la colonia Cumbres cuando fueron asesinados los hermanos Peña Cos, Eric, de 7 años, y María Fernanda, de tan solo 3. La justicia determinó que el culpable había sido Diego Santoy Riverol, en ese entonces de 21 años, y exnovio de Erika Peñacos, hermana mayor de las víctimas. Aquella noche Santoy logró fugarse, pero 4 días después fue detenido en Salinas Cruz, en Oaxaca, al intentar cruzar a Guatemala. Su juicio se prolongó varios años, sobre todo porque su defensa legal, la abogada Raquel Villanueva, alegó que Erika Peñacos también había participado en los crímenes. No puedes probarlo, Diego, tú lo sabes. No tienes una sola prueba. Erika fue quien mató a sus hermanos, ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita. Los careos televisados donde ambos se acusaban mantuvieron a la sociedad plasmada ante las pantallas. Ahí surgió la versión de que Santoy mantuvo una relación sentimental con Teresa Cos, madre de Erika. Absolutamente todo es mentira. Mi mamá nunca tuvo relaciones contigo. Nunca estuvimos juntos tomando vacaciones. Nunca he vacacionado contigo ni mi familia. Pero estuvimos juntos en la Isla del Padre. Claro. Y pasamos la noche juntos. Pero en 2009 la abogada Raquel Villanueva fue asesinada a balazos, llevándose con ella la estrategia legal, y como nunca encontraron pruebas legales contra Erika, finalmente Santoy fue declarado culpable, sentenciado a 71 años de prisión por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados. Desde entonces cumple su condena en el penal de Cadereyta, Nuevo León, antes Topo Chico, en donde poco a poco ha intentado reconstruir su vida. En 2009 se casó en el penal con una mujer de nombre Leticia, con quien tuvo un hijo, pero años después se divorciaron. También estudió Derecho y se graduó como abogado, convirtiéndose en uno de los internos con mayor nivel académico dentro del penal. De la residencia donde ocurrió el crimen ya no queda nada. Tras haber permanecido asegurada por las autoridades varios años, en el 2021 fue demolida. A pesar de la condena de 71 años, la ley vigente al momento del crimen estipula que ninguna persona puede permanecer más de 40 años en prisión, lo que quiere decir que Santoy recuperaría su libertad en el 2046 a la edad de 61 años, informó Kevin Esqueda. Y ayer el Pleno de la Suprema Corte rechazó incorporar se llama perspectiva de trauma, y bueno, pues rechazó incorporarla como método judicial en casos de violencia sexual en contra de menores. Una propuesta que buscaba pues evitar la revictimización de niñas y niños en los procesos penales, darle prioridad a su estabilidad emocional. Surgió del caso de un joven, un hombre condenado a 17 años por violar a su hijita de 11. Y el sentenciado pedía que la niña declarara otra vez, porque la grabación de su testimonio no se escuchaba bien, imagínese. Y desde luego, pues eso lastima más y más y más a las víctimas. La mayoría del Pleno consideró que en México ya se juzga con perspectiva de género e infancia y que no se justifica aplicar este nuevo enfoque. Ayer les informé de este acuerdo que firmó el gobierno federal con plataformas como Google, Meta y TikTok para combatir la violencia digital. El énfasis está en las violencias en contra de las mujeres, una colaboración que consiste en 17 acciones. En buena medida, pues ya estaban estas acciones en las plataformas, pero ahora, digamos, van a estar vinculadas al gobierno mexicano, se van a revisar las normas de convivencia, va a haber campañas para incentivar la denuncia, se va a educar, no sé cómo, a los creadores de contenido para fomentar un entorno digital inclusivo, y va a haber una guía, esta es lo importante, una guía para reportar contenidos y que se vinculen esos reportes de violencias con la línea telefónica 079. Ahí está la clave, que tú puedas denunciar
a través de la plataforma digital, pero que además también lo hagas a través del 079, tendremos una explicación detallada de cómo hacerlo. Si alguien difunde imágenes tuyas sin tu consentimiento, reales o alteradas, no importa. No importa si las hizo con inteligencia artificial, si eres tú, si es tu cara, si es tu identidad, puedes denunciarlo. Si alguien te está acosando, si alguien te está amenazando. Así que, bueno, pues aquí lo importante es que se reporte y se denuncie para, pues juntos, todos vayamos, sí, frenando la violencia digital. Me recuerda a alguien que... ¿A quién? A varias personas que conozco por ahí. ¿De mí no vas a estar hablando? De Atalo Mata no vas a estar hablando. Sobre todo de Atalo, sí. Porque Atalo, mira, ¿dónde esa andas, lengua. Atalo? Buenos días. Cálmense, ya oí que están hablando mal de mí, entonces no se organicen, por favor, ¿eh? Oye, Paola, buenos días. Estoy acá en el Zócalo de la Ciudad de México, fíjate. Aquí en el Zócalo capitalino, el próximo domingo 15 de marzo, pues ya está preparándose la cancha de fútbol más grande de nuestro país y pues se pretende aquí meter a alrededor de 10,000 personas para una clase masiva de fútbol, una clase gigante para que la gente pueda venir a aprender fútbol o a practicarlo también, ¿no? Y son, te digo, se tiene la pretensión de meter a 10,000 personas aquí. El pasto sintético ya está en la plancha del Zócalo y pues estoy aquí con algunas personas que ya están listas con su balón y con toda la cosa para poder disfrutar de este deporte que pues tendremos como sedes 3 ciudades de la República Mexicana para el Mundial 2026. Muy buenos días, ¿su nombre? Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Y le gusta el fútbol realmente? Pero bastante, sí. ¿Sí se la sabe? A ver, échese unas dominadas, por favor. No más 2, dice. No más 2. No, mejor que se congele la imagen. Medio, pero todavía. ¿A qué equipo le va, señor Miguel? Hay otro, el América. Ah, mira, sí sabe de fútbol, al América, claro que sí. Aquí puro americanista, ¿verdad? Así es, claro que sí. Oiga, ¿y la selección mexicana le parece un buen competidor? ¿Va a llegar al 5º o 6º partido? Pues ojalá y llegue, ahora sí al 5º, porque pues, siempre nos dejan en el 4º. ¿Sí? Partido. ¿Nos decepcionan o qué? Nos decepcionan, sí, claro. Muy bien. Pues, ¿va a venir a la clase el domingo? ¿A la clase? Aquí estaremos el domingo a la clase. Muy bien. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Y ahí lo dejo dominando la pelota. Ahí póngase a entrenar y venga a las clases, porque nos hacen falta. Bueno, pues ¿cómo ves, Paola? ¿Quieres venir el domingo? Aquí ya está la cancha más grande de fútbol de México, de toda No, pues la yo lo República que quería era verte a ti dominando el balón, Atalo Mata, porque esto es bueno para don Miguel. retar a Miguel, pero a ver si muy americanista, a ver si es cierto. A ver. Claro, las Águilas del América. A ver, Nomás que alguien me detiene el micrófono, por favor. El teléfono, el micrófono, a ver, ahí va. Échele. A ver. ¡Ay! Se parece a mí. Ay. Nada más fueron 3 Otra porque no tenemos más tiempo, oportunidad. pero es buenísimo. Puede hacer como 100. ¡Ah! ¡Atalo! Ya sabía yo. Mira, qué bonito, sí se armó. No, pues a todas. ¿Ves? De hecho, él va a dar la No clase me vaya yo a domingo. lastimar el tendón de Aquiles, cuidado, ¿eh? No, por Porque favor, ya me lastimé cuídese una que vez. uno ya no se cuece al primer hervor. Te mando un abracito, ¿eh? Y no todos Órale, aquí somos te mando un gol. americanistas. Te mando un Ándele. te mando un golazo. Ándele, yo también te dedico el gol cuando lo meta. ¿Quién ganó? Y nadie perdió. Exacto. ¿Verdad, vecinos? ¿A poco no? ¿Alguien más? ¿Alguien habrá? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo están, vecinos? Se andaba peleando. Los cachamos distraídos. La Gaby ahí terminándose de acomodar el pianismo. Es que todos los días antes de saludarnos nos abrazamos. Perdón. El doctor se está desarmando, pero aquí estamos listos, vecinos. Buenos días, vecinos. Lo que necesites, doctor, aquí estamos. Ya nada más les mandamos muchos besos, vecinos. Ahí se los mandamos ahorita, que aparte aquí ya no lo cantamos. Besos.